José, ¿por qué en sí se apartan los hijos de los cristianos? O sea, la Biblia dice, por ejemplo, Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Hay una cantidad de situaciones en las que se presentan y duele ver hijos de cristianos apartados. La pregunta es, ¿por qué se apartan los hijos de los cristianos? En la charla pasada, pues nos estuvimos hablando de los que se apartaban, pero no aclaramos de que tristemente hay hijos de mismos cristianos que se han apartado. Bueno, José, esto es un tema bastante complicado y hasta podría prestarse para controversia, porque en el caso del texto que tú citaste, ese texto en algún momento alguien lo interpretó de una manera y fue pasando esa enseñanza a otros, hasta que llegó a nuestro tiempo. Y entendemos que ahí dice que instruyamos al niño en el camino del Señor Jesucristo, y aun cuando llegue a viejo, él no se apartará de este camino. Amén. Pero el texto en realidad no está hablando exactamente de eso. Primero, debo aclarar algo sobre el libro de los Proverbios. El libro de los Proverbios no son promesas de Dios, son principios bíblicos, principios de sabiduría. ¿Qué significa principios de sabiduría? Es decir, por ejemplo, en un caso dice que el perezoso no va a prosperar y que una persona que tiene arduo trabajo va a ser una persona próspera. Ahora, yo conozco personas con arduo trabajo y no son prósperas económicamente. Y conozco personas que son perezosos y están bien económicamente. Amén. Ahora, no estoy diciendo que hay que ser perezoso o que no hay que ser de arduo trabajo. Lo que estoy tratando de decir es que el libro no está hablando de promesas. Desde el principio, miramos el libro y está hablando de que son principios de sabiduría para que el que es sabio adquiera más sabiduría y el necio entonces se alinee y tenga una mejor conducta. Esa es la razón de ser del libro de los Proverbios, son unos principios de sabiduría. En este caso, dice, instruye al niño en su camino. Nosotros hemos interpretado que ese su está hablando de Jehová, pero en ningún momento ahí está hablando de Dios. El texto lo que está diciendo es, instruye al niño en su camino, en el camino del niño. Cuando el ser humano nace, cualquier ser humano, sea quien sea en una familia cristiana, en una familia budista, en una familia atea, en cualquiera de esos casos o en cualquier otro, la persona, el ser humano va a nacer con tendencia al pecado. Papá puede ser cristiano, puede ser pastor, puede ser lo que quiera ser, pero él va a nacer con tendencia al pecado. Y entre esos pecados va a haber uno o algunos que van a ser los de mayor influencia en su vida. Aún en la vida adulta, los cristianos tienen algo que podríamos decirle su punto débil. Por ejemplo, un amigo un día me decía, yo soy débil por el dinero. Y ese era prácticamente su punto más débil. Pero desde que nacemos ya tenemos una tendencia al pecado en general, pero entre todos los pecados hay uno, dos o tres que son los que más nos atraen. Pongo un ejemplo. Hay niños que nacieron con tendencia a la violencia. Tienen 3, 4 años y ya han agredido a varios en la guardería, en la casa. Esos se encuentran con alguien y medio le hacen algo y es un golpe, muerden. Es tendencia a la violencia. Y es ahí donde entra el padre, la madre o el adulto que le está instruyendo y empieza a corregirle, si es necesario a castigarle aquellas situaciones, aquellos movimientos, aquellos actos que está haciendo el niño. O sea que lo que falló no fue la Biblia, no es que se haya dicho una mentira ahí, sino que el texto está hablando es de la instrucción. Cuando una persona que fue instruida en el camino del Señor se aparta, lo que ha fallado principalmente es la instrucción. Eso fue lo que falló. Hubo una mala instrucción normalmente y ese es uno de los tantos motivos por los cuales una persona que desde niño fue prácticamente criado en una iglesia, llega un momento donde se aparta, se aleja y nunca vuelve. Porque el asunto no es que se aparte, sino que nosotros esperamos que si se apartaron,
algún día regresen, porque el texto dice, aunque fuere viejo no se apartará de él, o sea, algún día volverá. Pero es que hemos visto casos, como tú mismo decías, mi hermano José de la Voz, que no regresan. Algunos hasta mueren en pecado. Entonces decimos, Dios nos mintió, Dios falló. No, lo más probable fue que fallamos nosotros o falló él. Eh, Hablamos de la instrucción, José. O sea, podemos decir abiertamente entonces que lo que está fallando en el caso de los que han crecido en el Evangelio, los que han nacido en el Evangelio, porque algunos nacieron en el Evangelio, Sí. pero algunos crecieron en el Evangelio, ¿cierto? Porque no todos nacieron en el Evangelio. Estamos fallando en la instrucción. Principalmente. Como en qué áreas exactamente estamos fallando, José, porque, por ejemplo, cuando hablamos de la instrucción, estamos hablando de lo ministerial, estamos hablando de qué. De varias cosas. Una de ellas es que llevamos a nuestro hijo a la congregación, somos nosotros aparentemente buenos cristianos frente a los demás, pero en casa, donde verdaderamente se puede ver quiénes somos, nuestros hijos, lo que están viendo de nosotros es prácticamente un monstruo o a un hipócrita. Amén, amén. Una persona que le dice al que le debe, mira, yo no conseguí plata y sabemos que ahí tiene, pero se la va a gastar en otra cosa. Y aunque pensamos que esas criaturitas no están entendiendo nada, sí están entendiendo y estamos marcando su corazón. Amén, Padres amén. que agreden a la madre y son aparentemente cristianos, o muchas veces no es una agresión física, pero sí la tienen como si fuera el trapeador de la casa. Amén, amén. Eso la tratan peor que una basura. Entonces los hijos están viendo esa conducta y dicen, pero si esto es el cristianismo, yo no quiero esto para mí. Yo no quiero esto para mí. Es más, hermano José de la Hoz, me pasó un caso que conocí donde el varón no era que agredía a la varona, pero el varón era extremadamente perezoso. Y una vez uno de sus hijos, que ya prácticamente no era cristiano, aunque tocaba el instrumento en la congregación, me dice, mi papá es flojo. Mi papá arranca un trabajo y luego nos lo deja a nosotros. Pone un negocio y cuando ya él se cansa las 2, 3 semanas, entonces nos dice a nosotros que continuemos. Y eso les tenía el corazón a ellos marcado. En este momento, muchos de esos hijos no son cristianos. Los crió, nacieron en el Evangelio, pero el ejemplo que estaban viendo de padre y de madre no era el más adecuado. Y eso fue uno de los causantes. Ahora, no vamos a justificar a una persona que se aparta aludiendo a los errores de otros. No, no lo vamos a justificar. Pero tenemos que decir que es uno de los causantes o una de las cosas que influencian. Amén, así es. José, el mal ejemplo, podríamos abarcarlo ahí. Porque Sí, tristemente muchos de ellos apartan es por el mal ejemplo que están viendo en su casa. así es. Aparte de que no están recibiendo una buena instrucción, están viviendo en carne propia los malos ejemplos del cristianismo en sus propios hogares. Como tú acabas de decir, papás que golpeaban a la mamá o mamás que golpeaban al papá. Veían que de pronto que el papá que en la iglesia era cristiano, la mamá en la iglesia era cristiana, pero en la casa no eran ningunos cristianos. Ellos van creciendo y viendo eso. ¿Qué pasa? De que su conducta en el cristianismo va a ser prácticamente igual a los que conocen a Cristo, a los Así que es. conocen a Cristo. Ahora, si los que conocen a Cristo tienen esa conducta, ¿qué conducta podría tener un niño, un adolescente que no ha conocido al Señor? Todavía más grave, porque si él ve que aquel aparentemente ya está instruido y se comporta así, dice, ¿qué queda para mí? Si él es aparentemente o ella es aparentemente mi ejemplo a seguir, mi ejemplo a seguir. Hay algo que pasa y con mucha frecuencia, y los padres, y digo padres porque son los que principalmente instruyen a los niños, porque a veces el problema es de la abuelita o de la tía, que son los que, o el tío, que son los que los están instruyendo. Disculpa la interrupción, José. Sí. Pasa algo también, y es que se cree, hablando de la instrucción, para no saltarnos de pronto ese punto, pasa algo, José, y es que se espera que la persona sea cristiana solamente llevándolo al culto. Solamente llevándolo al culto. Sabemos de que en los cultos pues hay una sesión
donde se le da clase a los niños aparte, donde se le enseñan. Pero, ¿qué pasa? De que está la maestra de pronto de niños que en la iglesia está peleando con los niños para poderles explicar, quédate en silencio, vamos a cantar, que vamos. Pero cuando el niño llega a la casa, después de haber aprendido quién era Jonás, después de haber aprendido quién era Moisés, quién era David, quién era Sansón, llega a la casa al que el papá le ponga quién es Goku, quién es Dragon Ball Z, Sí, quién sí. es todos estos muñecos diabólicos, hermano, que no están instruyendo como tal en nada a niños. Ahora, con esto Así no es. estoy diciendo, José, de que por el simple hecho de que la persona sea cristiana, no quiere decir que sus hijos no van a tener derecho a la televisión, pero hay que ver qué televisión están viendo, qué programas más que todo están viendo nuestros hijos en la televisión. Hay programas que no los edifican ni los Así acercan a es. Dios, sino que los enseñan a lo malo. Entonces, pasa también algo, José, que también va en el mal ejemplo, aparte de la instrucción tiene que ir acompañada de un buen ejemplo. Así es. ¿Por qué? Porque figúrate una persona, nosotros, compartiendo la charla aquí y dando un mal ejemplo. Así De es. nada sirve. Los que nos van a ver, no, pero si tú predicas, pero no aplicas. ¿Sí me entiendes? Así es. Entonces, ¿qué pasa, José? Aparte de recibir una buena instrucción o de no recibir la buena instrucción, se está obligando al niño a ir a la iglesia. Entonces, muchas dicen, Así es. yo he escuchado a pastores que no quiere venir, pero oblíguelo. Tráigalo, así sea amarrado, pero tráigalo. Que se duerme en el culto, tráigalo y que se duerma, pero que esté en la iglesia. Como si el mero hecho de estar en la iglesia fuera a hacer que ese niño sea cristiano. El Así niño va a es. ser más cristiano por la instrucción y por el buen ejemplo que se le da más en la casa que en la iglesia. Entonces, no sé si vas a... Hay dos daños importantes. El que mencionaste tiene que ver mucho con el ejemplo que está recibiendo en casa, pero lo que mis papás me están permitiendo en casa, o las personas que están a mi cargo me están permitiendo en casa, porque me llevan, como dices tú, mi hermano José de la Voz, a la congregación para que aprenda personajes bíblicos, para que aprenda esto, pero acá vengo a aprender otras cosas que me están metiendo, porque es que en el mundo hay una fuente, podríamos decir que inagotable de contaminación, pero el cuidador tiene que estar supervisando, podemos decir que filtrando la información que el hijo va a recibir. Y el otro punto, y que decía que es bastante común, y los padres o los cuidadores no saben cuánto daño le hacen a los hijos, y a veces le frustran el camino en el evangelio, se los hace estudiar, es que llega la congregación, estuvieron recibiendo la palabra, estuvieron alabando supuestamente a Dios, y entonces viene a decir, la hermana esa canta más horrible, Mal testimonio. el hermano ese, a mí no me gusta cuando predica él, porque es que siempre que predica habla de tal cosa, y eso, y Mal el niño, ejemplo. escucha, El niño no vuelve a ver la hermana con los nunca mismos más. ojos. Cuando la siempre dirá, a mí no me gusta cómo canta esa hermana. Así él no sepa de música ni nada, simplemente porque su papá o su mamá en la casa dijeron que la hermana era tal cosa. La hermana esa es más chismosa y la ponen a predicar y ya él se lleva la idea que la hermana es una chismosa y la ponen a predicar. Ese pastor, yo no sé qué es lo que le pasa al pastor, porque hasta el pastor lo cogemos por delante en la casa. Hijo, viendo ese mal ejemplo, cómo murmuramos, cómo chismoseamos, porque a veces no sabemos todos los eventos de la iglesia, buenos y malos, y acá en la casa lo comentamos delante de los niños. Y ellos que están aprendiendo a ser chismosos, Amén. a ser chismosos. Y así se crían como cristianos Llegan al chismosos. punto que cuando tienen una edad racional de 12, 13 años, hombre, yo voy a coger para la iglesia. En la iglesia lo que hay es una cantidad de gente que, mejor dicho, no, Exactamente. ¿cómo así? No, si yo, mi mamá aquí cada ratico dice todas las cosas que pasan en la iglesia, Claro. ¿cierto? Entonces eso también estaría, José, como el mal ejemplo. Eso sería un mal testimonio para los niños que de pronto están a nuestro cargo. Hay algo, José, que pasa muy seguido. Ejemplo, ya estamos claros con el mal ejemplo, ya estamos claros, José, con la mala instrucción, con las tendencias, pero pasa algo, José. Hay niños que uno los ve y uno dice, o sea, ese niño es un buen cristiano. ¿Por qué? Porque en la iglesia toca el piano, toca la batería
hijos de pastores, cantan, predican, ministran todo. Yo tengo el niño, José Daniel, tiene años y 5 meses, ahorita el 30, y José ya tiene tendencias a tocar el piano. Y a veces uno se descuida y parece que estuviera tocándolo a alguien, y es él medio con los deditos ahí y saca una melodía bonita y nos quedamos sorprendidos. La batería, no le podemos dejar de pronto los palitos, las baquetas, porque ya se monta y empieza a darle. Ayer, por ejemplo, yo venía para la iglesia, estaba en la parte de atrás, y cuando voy saliendo adelante al templo, abro la cortina y cuando miro, él estaba limpiando las sillas. Yo me quedé viéndolo así con el trapito y limpiaba las sillas. Después se pasó para acá donde estaba la batería y limpiaba la batería. Esas son las cosas que él está observando, las cosas que él está viendo. Amén, amén. Y eso me llamó la atención, José, porque en este momento él está aprendiendo en el evangelio el arte de servir. El arte de servir, pero no está recibiendo en estos momentos la parte espiritual. Entonces, en la instrucción se le está dando al niño a tocar, a cantar, a predicar, hasta organizar las sillas, a todas estas cosas. Pero en lo espiritual nos estamos quedando cortos. ¿Qué podríamos hacer en ese caso, José? Oye, mi hermano José de la Hoz, qué tema tan interesante acabas de tocar. Y bueno que lo compartamos porque yo sé que va a ser de bendición para mucha gente. A los hijos, los que estamos instruyendo en la parte ministerial, lo que se puede decir la liturgia, a veces son hasta buenos predicadores, Amén. buenos músicos, buenos cantantes. Y nos estamos alegrando de esto y está bien que nos alegremos. Amén. Pero hemos descuidado la esencia de la enseñanza del Señor Jesucristo. Es decir, ¿de qué sirve que mi hijo predica bien, pero en el colegio es el que fomenta el desorden? En el colegio me han tenido que llamar varias veces porque le ha salido con grosería a los profesores. No estoy enseñando la esencia del cristianismo, lo que estoy enseñando es liturgia. Amén. Algo que, si lo miramos de cierta manera, puede irse en cualquier momento a la nada. Incluso puede servirle de instrumento para que llegue al mundo. ¿Sabes que muchos de los cantantes famosos que conocemos hoy en el mundo comenzaron ministrando en una congregación la alabanza? Tremendo, ¿verdad? Sí, pero de pronto nunca conocieron a Cristo. Nunca conocieron realmente a Cristo, porque es que Cristo no es solamente predicar y cantar. Cristo tiene que ver, la esencia cristiana tiene que ver cómo me llevo yo en la vida, quién soy ante cada situación. Y tenemos niños, jovencitos, 8, 9 años, que tienen una tendencia, lo que decía ahorita, una tendencia al egoísmo, por ejemplo. Pero papá está contento porque el niño sabe entonar, pero no se ha dado cuenta que su hijo es egoísta, que su hijo nunca comparte nada con nadie. Nada. Nos encontramos con casos, por ejemplo, de personas que adultas apartadas, y uno de pronto les predica. Y yo cuando era niño yo cantaba en la iglesia. Sí. Yo cuando era niño yo tocaba en la iglesia y yo iba al culto y a mí esto Hasta predicaba. ¿Qué te pasó? No, me aparté. Porque hay que entender también otra cosa, José, y es que estamos bajo una naturaleza pecaminosa. Así es. Hemos sido libertados por medio de Jesucristo. Pero también hay que aclarar esto, José, de que a una persona se le puede dar una buena instrucción, se le puede dar un buen ejemplo, se le puede dar, José, un buen, qué sé yo, una buena enseñanza espiritual, pero hay que tener también en cuenta, José, de que la persona, tarde que temprano, se va a enfrentar a una realidad. ¿Por qué te digo esto, José? Porque, por ejemplo, hay hogares cristianos en que todo es del diablo. Sí. Todo es el diablo, todo es del diablo. ¿Y qué está bien? No, no vea eso, que eso es del diablo. No, no, hay poder, hermano. Y todo es malo, pero no se le ha enseñado el por qué es malo. Así es. O sea, ¿por qué es malo? ¿Por qué no puedes escuchar música secular, música que no es cristiana, música que no va dedicada a Cristo? ¿Por qué no la puedes escuchar? No, porque eso es del diablo. No, explícale por qué, bíblicamente. Que es que Dios quiere que la alabanza que nosotros cantemos sea solamente para Él. Que esas cosas como tal no es que sean del diablo, porque es que
Hay ritmos de músicas que no son cristianas, que como dicen por ahí, son pegajosos. Así es. Son pegajosos. Y el cuerpo, el oído es rico cuando una melodía y una voz es atractiva a nuestro oído, a nuestro... ¿Cómo hace un niño cuando ya le toca enfrentarse a esa realidad? Digamos, le gusta la música, tocaba en la iglesia, fue bien instruido, fue bien capacitado, entonces recibió un buen ejemplo. En muchos de los casos, José, también está la decisión que la persona tome Amén. sobre lo que va a hacer con su vida. Amén. De hecho, podemos decirlo abiertamente de que en muchos de los casos, José, no sería excusa para que una persona se apartara del evangelio, el que verdaderamente ha conocido pues al Señor. Es que hay algo que mencionas que es importante y ahora que hablabas pensaba en dos casos particulares. Uno está en el antiguo pacto y son los hijos de Elí, el sacerdote Elí. Esos niños nacieron en la ley de Jehová. Vamos a llamarle en este tiempo, nacieron en el evangelio, Nacieron en la iglesia. Eran hijos de evangélicos. Eran hijos de evangélicos. Y no solo de evangélicos, en este caso eran hijos del pastor. Eran hijos del pastor. Del pastor. Amén. Porque Elí era el sumo sacerdote, era Amén. el sacerdote principal. Y estos niños habían sido entrenados en la liturgia. Ellos eran los que presentaban sacrificios a Jehová. Pero ellos no eran personas de Dios. Tremendo, José. La Biblia describe que a pesar de que estaban ahí, tenían esa tendencia. En este caso, la decisión de ellos determinó, porque tampoco podemos decir que siempre ha habido una mala instrucción. Amén, amén. Porque en algunos casos hubo una buena instrucción de parte de los cuidadores de los niños. ¿Qué fue lo que pasó? Que ellos van a enfrentar en algún momento su decisión personal. Y en esta decisión personal decidieron apartarse del evangelio. En este caso no fallaron los cuidadores. Judas no vamos a decir que nació en el evangelio, pero Judas era judío. Había conocido la ley igual que todo niño judío. Conoció al Mesías y tuvo el privilegio de ser uno de los 12 principales discípulos del Señor Jesucristo. La mayoría de milagros, podríamos decir que casi todos los milagros que Jesús hizo fue a los ojos de Judas. Pero Judas tomó su decisión en algún momento. Amén, amén. Y su decisión fue no seguir la verdad, no seguir lo correcto. ¿Puede pasar? Puede pasar. Hay algo también que, por ejemplo, me venía a la memoria, hablando ahora de los niños. Sabemos, por ejemplo, la historia de Samuel. Amén. Samuel fue un niño que se lo dedicaron a Dios exclusivamente. Completamente. Se lo entregaron a Dios. Amén, Ana amén. dijo, yo quiero que tú me des un hijo y que sea varón y te lo voy a dedicar a ti. Amén. Y ella lo cumplió, se lo entregó en el templo a Elí. Y pasa algo, José, y es que Samuel crece, se cree que tenía aproximadamente 12, 13 años. Pero Samuel ministraba, Sí. limpiaba las cosas de la iglesia, atendía los servicios, todo lo que era referente, José, a la casa de Jehová, estaba pendiente Samuel. Ministraba en presencia de Elí ahí. Pero Samuel no había tenido un encuentro todavía con Dios. Así es. Todavía no había tenido un encuentro con Dios. Y es allí, como tal, me imagino yo, José, que creo que sería el desenlace de esta enseñanza, la preocupación que deberíamos de tener nosotros como padres. Y es que nuestros hijos tengan un encuentro verdadero con Dios. Así es. Mira, cuando una persona tiene un verdadero encuentro con el Señor, y esto va acompañado de una buena instrucción, y esto va acompañado de un buen ejemplo, creo que nada podría sacar a esa persona del evangelio. Amén. Es muy difícil. Es muy difícil, Muy difícil. bastante difícil. Porque él ha conocido verdaderamente a Dios. ¿Sabe algo? Que ahí sobre el caso de Samuel hay dos cosas, y mi hermano José Lago, para concluir un poco. Cuando un niño o un joven verdaderamente conoce a Dios, casi siempre hay ahí lo que podemos decir una muleta, un bastón, una cuña, un ayudador, un hermano de la iglesia, pero qué bonito cuando es el cuidador, padre o madre, el que se convierte en ese consejero, en ese ayudador, en ese ánimo espiritual, en esa persona que exhorta, porque la palabra exhortar significa animar, amén, ayudar. Y esa persona que está pendiente y le dice, mijo, te he visto que no has orado en estos días, ¿está pasando algo? No vayas a descuidarte en la oración por esto y esto. Y no que dice, ¿y eso que es cristiano?
ve que tú estás yendo a la iglesia, ve que tú eres cristiano, tú no puedes, porque se convierten en un señalador y no en un ayudador, para que el niño verdaderamente conozca a Dios, tenga un encuentro verdadero con Dios y sepa quién es Él, qué ha hecho por mí, cuánta deuda tengo yo con Él. No, y José, hay algo que se me viene también a la memoria, en lo que se está fallando. Se está fallando en la parte sentimental, la parte emocional de los muchachos, de las muchachas. Ejemplo, está pasando de que siendo cristianos, la niña o el niño, la adolescente o el adolescente, no está, José, teniendo como su mejor opción a contarle los problemas, lo que está viviendo, sea a su papá o sea a su mamá. Podemos arropar varios temas, Sí. pero vamos a arropar de pronto un tema sencillo. Un ejemplo sencillo. Hay niños, hijos de cristianos que crecieron en el evangelio, que de repente el enemigo le está diciendo, pero Dios no existe. Y están batallando años, meses, quizás semanas, quizás días, horas, con ese pensamiento. Hay un dardo que el enemigo, Dios no existe. Y como él no tiene confianza, y si yo le digo a mi mamá de que hay una voz que me está diciendo que no existe, ¡hay poder! Sí, sí. O sea, no tiene la confianza de pronto para comprender. También pasa esto. Si yo le digo a mi papá que me está gustando la música que no es cristiana, ¿qué va a pensar mi papá? Va creciendo con esa guerra interna y no tiene la confianza con sus papás, que son las personas indicadas para ese asunto, tratarlo, para que ellos le ayuden. Así es. Entonces, la confianza influye mucho, José. La confianza con los cuidadores y la capacidad del cuidador. Porque es que si de pronto el jovencito llega y dice, es que yo siento como que Dios no existe, yo no sé, algo me viene, vamos ahora, vamos, arrodíllate ahí, ¡ay, el nombre de Jesús! Y ahora tienes que hacerme 4 días de ayuno, y tienes que hacer, oye, ven acá, vamos a sentarnos a hablar. Y la capacidad para mostrarle con la palabra y con los argumentos tal cosa. Pero entonces lo convertimos en ridículo, entonces lo llevamos donde el pastor, donde los líderes, decimos, mira, este ahora salió con esto y no sé qué, hermano, para que lo reprenda, vea. O sea, por favor. A veces falta la confianza precisamente por eso, porque a veces en vez de ser espirituales nos hemos convertido en religiosos. Mi hijo quiere una respuesta y necesita una respuesta a muchas cosas. Claro. Y si yo no estoy en la capacidad de dárselo, yo debo buscar quién puede hacerlo, pero no simplemente reprenderlo, regañarlo, castigarlo y ya. Porque entonces él va a seguir con sus mismas dudas. La chica se acerca y le dice a la mamá, me gusta un muchachito, y llega, coge la correa, coge la chancleta, le da un chancletazo y ya, en vez de explicarle cuándo es el tiempo, por qué no debe, por qué sí debe, por qué, simplemente la coge, la castiga y ya. Entonces ha habido una mala instrucción que a veces lastima. Entonces empiezan a coger rechazo al cristianismo, no al que los lastimó, sino al cristianismo. Y no debería tener rechazo por ninguno de los dos. Pero, lastimosamente, esto está causando que muchas personas que nacieron en el cristianismo, cuando llegan a cierta edad, se alejen de él. Bueno, yo creo que esto sería todo, José, aclarando el tema del por qué los hijos de los cristianos se apartan. Habría mucho de qué hablar, sí, pero vamos a darlo hasta ahí. Bastantísimo, sí. Entonces, José, un gozo más, José Berrío, poder haber pues charlado referente a un tema. Hombre, mi hermano, que sé que va a bendecir muchas vidas, mi hermano. un gusto, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano. Dios te bendiga, mi hermano. Bendiciones.